El primer debate de candidatos presidenciales televisado fue el 26 de septiembre de 1960, protagonizado por Richard Nixon y John F. Kennedy. Se calcula que 36.5% de la población estuvo atenta al duelo entre el republicano y el demócrata. El encuentro lo ganó Kennedy, cambiando el curso de la elección y de la historia. Tuvieron que pasar 34 años para que en México se realizara el primer debate presidencial y se transmitiera por televisión abierta. 1994, el primer debate entre candidatos presidenciales, con el cual se abrió la puerta de par en par a este tipo de ejercicios en México. Fue hace 2 décadas, el 12 de mayo de 1994. Fue transmitido en vivo por televisión. En este debate el PRI se alzaba aún como el partido dominante, con un control casi absoluto del Congreso y gobernando prácticamente en todos los estados del país. Fueron Ernesto Zedillo del PRI, Diego Fernández de Ceballos del PAN y Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano del PRD los protagonistas del primer debate en la historia de México. Tuvo como sede el Museo Tecnológico de la Comisión Federal de Electricidad en el bosque de Chapultepec. El duelo de 98 minutos se dio en medio de un ambiente tensionado por la firma del TLC, el levantamiento armado del EZLN y el asesinato de Luis Donaldo Colosio. La periodista Maite Noriega fue la moderadora y la idea nació por 2 vías. La primera a través de Luis Donaldo Colosio, el 28 de noviembre de 1993, cuando fue nombrado precandidato del PRI a la presidencia de México. El exsecretario de Desarrollo Social, quien fue asesinado el 23 de marzo de 1994, invitó a los candidatos presidenciales a debatir. La otra vía fue a través de la carta que el mismo 28 de noviembre de 1993, Cuauhtémoc Cárdenas le envió a Luis Donaldo Colosio para que ellos dos tuvieran un debate. El 29 de noviembre, Colosio envió cartas a Cuauhtémoc Cárdenas, Fernández de Ceballos y a Cecilia Soto, candidata presidencial del Partido del Trabajo, para que participaran en un encuentro a fin de contrastar proyectos e ideas. El número de espectadores que sintonizaron el debate se estima en 34 millones de televidentes. Ese 12 de mayo fue el preámbulo de las elecciones presidenciales del 21 de agosto de 1994, que aunque Diego Fernández de Ceballos fue el ganador del encuentro por pasar del 9 al 26% de las preferencias electorales, resultó ganador por amplio margen Ernesto Zedillo. Las elecciones del 21 de agosto de 1994 demostraron el impacto real del debate. Votaron más del 80% cuando en los comicios anteriores ese porcentaje apenas rebasó el 60%. Han pasado 2 décadas y los 3 personajes siguen en el ojo de la opinión pública. La historia cambió de manera radical en las elecciones del 2000. Vicente Fox Quesada, un ex gobernador de Guanajuato, entrón, campirano y franco en sus expresiones, ganaba terreno y popularidad. En esta ocasión se realizaron 2 debates presidenciales. El primero fue en abril y el segundo en mayo, a petición del entonces candidato Vicente Fox Quesada, célebre por su frase "Hoy". En abril se encontraron para el debate presidencial los 6 contendientes de entonces: Francisco Labastida del PRI, Vicente Fox del PAN y Partido Verde, Cuauhtémoc Cárdenas por la alianza entre el PRD, Convergencia y Partido del Trabajo, Porfirio Muñoz Ledo por el Partido Auténtico de la Revolución Mexicana, Manuel Camacho Solís por el Partido Centro Democrático y Gilberto Rincón Gallardo por Partido Democracia Social. En mayo, a petición de Vicente Fox, se realizó un segundo debate, en el que solo participaron Cuauhtémoc Cárdenas, Francisco Labastida y el panista. El debate resultó un éxito para Fox, a pesar de las quejas de Francisco Labastida. Me ha llamado chaparro, me ha llamado mariquita, me ha dicho la vestida, me ha dicho mandilón. Aquella noche también declaró Fox: en menos de 70 días podemos terminar con más de 70 años de malos gobiernos. ¿Quién iba a pensar que 12 años después apoyaría públicamente al priista Enrique Peña Nieto? Fox arrasó en las elecciones del 2 de julio del 2000 y fue el primer presidente de un partido distinto al PRI tras 70 años de gobernar al país. Zedillo fue el primero en reconocer la victoria del guanajuatense. El próximo presidente de la República será el licenciado Vicente Fox. Los curiosos y tal vez no tan importantes, pero que te va a gustar saber de los debates presidenciales. 1994. La periodista Maite Noriega fue la moderadora, aunque en el camino de la negociación para la cita del 12 de mayo hubo 2 propuestas más que se hicieron públicas, ya que para conducir el debate se contemplaba el escritor Carlos Fuentes y el periodista Jacobo Zabludowski.
El entonces candidato Cárdenas, que lo era por segunda vez, hizo alusión a sus colegas de la siguiente manera. Sobre Zedillo, quien días atrás tuvo un encuentro con taxistas que le habían invitado una cerveza, pero pidiendo que le sirviera sidral para aparentar que era la otra bebida, Cárdenas dijo en el debate: yo aquí pregunto, ¿el candidato del PRI nos quiere dar a los mexicanos cerveza por sidral y sidral por cerveza? Sobre Fernández de Ceballos, Cárdenas comentó: a un grupo de mexicanos que, con razón, porque carecen de ella, reclamaban vivienda, les llamó descalzonados. Yo no entiendo a un candidato que busca el voto dirigirse así y expresarse así de sus compatriotas. En el contexto del resultado de este debate, aún hay huecos por llenar, como la desaparición de la escena pública del panista Fernández de Ceballos. Ernesto Zedillo, quien finalmente se impuso en los comicios, fiel a su estilo de absoluta discreción, nunca ha comentado públicamente sobre ese debate, y en aquella ocasión se dirigió a los candidatos Fernández de Ceballos y Cárdenas así. Yo le pediría a los señores candidatos que no lucren políticamente con el asesinato de Luis Donaldo Colosio. Especialmente usted, señor ingeniero Cárdenas. Llegó el año 2000 y este debate fue legendario. Fox hace memorable su frase: Hoy. La Bastida nos muestra un interminable flagelo a millones de electores que, lejos de ayudarle, lo afectaron. Me ha llamado chaparro, me ha llamado mariquita, me ha dicho la vestida, me ha dicho mandilón. Sin mucha habilidad para el debate, Fox reviró: A mí tal vez se me quite lo majadero, pero a ustedes, lo mañosos, lo malos para gobernar y lo corruptos, no se les va a quitar nunca. Y aquella noche también proclamó: En menos de 70 días podemos terminar con más de 70 años de malos gobiernos. Finalmente, Vicente Fox resultó ganador para así finiquitar 70 años del PRI. ¿Quién diría que 12 años después apoyaría públicamente al priista Enrique Peña Nieto? Año 2006. El candidato presidencial de la coalición por el bien de todos, Andrés Manuel López Obrador, desdeñó su presencia en el debate celebrado el 2 de julio. La silla vacía que el IFE permitió colocar para patentizar su ausencia se volvió célebre. AMLO se hace presente hasta el segundo debate, donde saca el caso del cuñado incómodo de Calderón, acusación que le duró el resto de su campaña. El cuñado de Felipe no paga impuestos y obtuvo 2.500 millones de ingresos. Categóricamente niego lo que usted dice. Nada más para decir que voy a entregar un expediente donde el cuñado de Felipe, cuñado incómodo, tiene una empresa que le trabaja al gobierno, que ha recibido contratos precisamente de la Secretaría, o mejor dicho, del sector energético cuando Felipe fue secretario. Por supuesto, Calderón le respondió: No va a ganar con mentiras, señor López Obrador. Y efectivamente, con una diferencia con Calderón de 0.56%, Obrador no ganó y, mandando al diablo a las instituciones y denunciando fraude electoral, hizo sonar por toda la ciudad el voto por voto. ¡Voto por voto! Año 2012. El debate, con 10.4 puntos de rating, rompió el récord con el menos visto de la historia. Menos de 20 segundos en televisión fueron suficientes para que Julia Orayén, una edecán que años atrás apareció en las páginas centrales de Playboy, se convirtiera en uno de los centros de la noche de aquel domingo, a propósito del debate entre los 4 candidatos a la presidencia de México. Pocos creyeron que fue un error involuntario del IFE. A Gabriel Cuadri se le recuerda por sus spots, que eran bastante originales y que dieron pie al famoso cuadribaile, las miradas que le aventó a Julia Orayén, cuando Josefina lo llamó candidato cuadro, también cuando le dijo a Obrador que, en su empeño por demostrar el vínculo de su adversario, Enrique Peña Nieto, con la mafia del poder, que su foto estaba de cabeza. No, porque está al revés. Es el